Axel para que nos contextualice un poco acerca de cuál es su punto, este escepticismo con respecto a la premisa de que hoy día todos estaríamos volviendo a Keynes. ¿Cuál es tu tesis al respecto, Axel? Bueno, mi tesis es bastante sencilla. La verdad es que desde el punto de vista de la intelectual, desde el punto de vista de la técnica económica y desde el punto de vista académico, los textos de Keynes hoy día no han vuelto a reflotar, digamos, con la gloria que tuvieron en las décadas del 30 al 70. Lo que está ocurriendo en este momento es que como existe un problema gigantesco con todo el tema de la crisis, los políticos a los que les conviene mucho invocar al Estado para resolver los problemas por razones que son obvias, están recurriendo nuevamente a esta idea de que el gasto público y que la intervención del Estado tiene que ser la solución a todos los problemas. Pero si tú ves los comentarios de algunos, incluso nobeles de economía, como Prescott, que ha dicho que estos son planes populistas que lo único que van a hacer es profundizar la recesión. Si tú ves lo que han dicho otros expertos macroeconómicos que han sido los que han reformulado las teorías de Keynes, como Taylor en Stanford, que dice que esto es un plan, por ejemplo el plan de Obama, basado en teorías keynesianas que están obsoletas y que son estatistas, tú te das cuenta de que en definitiva aquí, más que keynesianismo, lo que hay es oportunismo. Y eso se explica en el contexto precisamente de la necesidad que tienen los gobiernos de intervenir para ir calmando las masas y los respectivos grupos de interés. Yo creo que sí. Yo creo que hay cierta vuelta al keynesianismo. Evidentemente que no es... nunca vamos a volver al furor que se vivió con las teorías de Keynes en los 40, los 50, los 60, precisamente porque sabemos lo que ha pasado después también. Entonces nunca es lo mismo. Pero sí me parece que hay, a nivel intelectual y también a nivel político, en el sentido de la opinión pública, también no solo los políticos que están a cargo de los gobiernos, por cierto aspecto de la teoría de Keynes. Lo central, que es como bien dice Axel, es la idea del gasto público. ¿Sabes? Partamos diciendo, muchos economistas, no menos Sebastián Edwards también, están de acuerdo con la idea de que hay que gastar, de que hay que hacer gasto público en esta pasada de la crisis, en este momento, precisamente para evitar que se ahonde. Otra cosa es que si esta es la solución de largo plazo de la economía. Pero también hay un segundo asunto, que es toda la idea del cuestionamiento de cuál es el rol del mercado y del Estado y cómo se complementan unos a otros. Y eso sí está en una discusión muy profunda, precisamente porque cuando los mercados han fallado de manera tan estrepitosa, todos vuelven a preguntarse, bueno, al final el Estado es como el seguro de última instancia, y en eso tiene un rol importante que jugar. Y esa es una discusión de paradigma de cuál es el rol respectivo de Estado y mercado que se ha reflotado, y es un debate muy fuerte. Daniel, ¿tú estás de acuerdo con que esto es una intervención clínica particular del Estado, en el caso de Estados Unidos y probablemente lo que vamos a esperar en Latinoamérica? ¿O crees que aquí también está ideológicamente resucitando un poco esta idea de, por lo menos para el discurso político, de incorporar más al Estado, tú dices, como un seguro? En año electoral hoy día en Chile, por ejemplo, mucha gente podría esperar que esas respuestas vengan de parte del Estado. ¿Crees tú que hay cierto aprovechamiento político, como Axel lo desliza? Yo creo que todo esto claramente está gatillado por la necesidad política real de resolver un problema gigantesco. No sé si lo podemos llamar intervención clínica cuando en los países desarrollados el colapso, si bien empezó por el sistema financiero, está dando lugar a una recesión bastante profunda. Y el problema fue que no es de un solo país, sino que fue el sistema financiero global el que básicamente colapsó. Pero sí estoy de acuerdo que no nace de una idea preconcebida de los estados, de que ellos querían salir, o sea, necesariamente a tomar el control de la economía. Y también estoy muy de acuerdo con que la intervención del Estado se tiene que circunscribir a aquellas áreas donde va a ser un bien y no un mal en meterse. Entonces, claramente, no es que haya un colapso total de las economías de mercado, que ya el mercado dejó funcionar, y por lo mismo tampoco es el mercado en abstracto, en global, el que falló, sino que son mercados específicos. Dicho eso, también diría que sí hay, incluso en economistas bastante pro globalización, como Martin Wolf, que escribió una columna muy buena en el Financial Times, llamada Las semillas de su propia destrucción, donde cuestiona precisamente qué es lo que queda de la fe en los mercados cuando vemos que mercados como el financiero fallaron de manera tan profunda. Con esto él no apunta a que nos tenemos que abandonar los mercados y volvernos socialistas ni nada por el estilo, pero sí de que la ideología que estaba detrás, y con eso vuelvo al asunto político que tú mencionabas,
había una ideología que nos decía que en general las regulaciones son malas y que los mercados son buenos. Y eso es lo que está... Todo esto es una simplificación, obviamente, pero sí está como esa presunción de que los mercados libres, y con eso se entiende que no están regulados, siempre son mejores que los que no, y que la regulación es más necesaria, etcétera, y que sean lo mínimo posible. Y el poder político que tenía esa postura fue lo que permitió regulaciones que, si bien han crecido, lo han hecho en un contexto de un mercado financiero que ha crecido exponencialmente también. Entonces, la pregunta es si es que no solamente el tipo de regulación, sino que el poder político que tenían los reguladores para imponer más obligaciones a los bancos en Estados Unidos y al sistema financiero ahí. Axel, ¿tú reconoces en ese discurso político neoliberal un poco la causa de este efecto que después son estas desregulaciones o regulaciones poco inteligentes? Mira, Cristóbal, la verdad es que yo he discutido con varias personas este tema. Y yo le he preguntado a todos lo mismo: nómbrame una desregulación, una que haya sido responsable de la actual crisis financiera. La verdad es que nadie me ha podido responder ninguna, porque se ha establecido como un eslogan esto de que la desregulación, producto del neoliberalismo, es la responsable de la crisis actual. La verdad es que si tú examinas cómo surgió la crisis, mucho más responsabilidad tienen las pésimas políticas fiscales y la irresponsabilidad de la Reserva Federal en todo lo que ocurrió. Ahora, si tú analizas cómo evolucionó la regulación del sistema financiero en Estados Unidos, y nos vamos a lo empírico, desde Reagan hasta Bush, tú lo que vas a encontrar es lo que yo ya mencionaba, que la regulación aumentó en forma gigantesca. Y por otra parte, si tú analizas los textos, por lo menos de gente como Hayek o von Mises, tú te vas a dar cuenta que ellos no eran contrarios a la regulación. Todo lo contrario, ellos eran partidarios de regular de manera inteligente. Entonces, yo creo que se ha caricaturizado con fines ideológicos este tema, porque obviamente hay todo un sector en el mundo, por eso cuando tú preguntas ¿somos todos keynesianos, Cristóbal? Yo digo no. Los keynesianos de hoy, básicamente, que abogan por una mayor intervención del Estado, son los mismos de siempre, son los que siempre han creído en el Estado y hoy día lo están reivindicando, aprovechando estas circunstancias, como decía David Gallagher en una columna, para llevar agua a su molino.